Bueno, buenas tardes. Dejamos una tareita en lo que llegan. ¿Alguien se acuerda A del ver, título? recuérdeme cuál es. La ciencia en el Era siglo. la, Adelante. era la ciencia en el siglo XVIII. Correcto. O sea, la que no hiciste. Esa mera. ¿Verdad que sí? Nada, se crea, si la hice. ¿Sí? ¿De dónde, Sí. Pau? Muy bien, ya se está juntando la alineación del equipo titular. Muy bien. Ahí está Héctor. Héctor Castillo. Hola, maestro. Hola, Pau. Qué milagro. Muy bien, estábamos platicando de la tarea que hicieron. ¿Sí se acuerdan cuál? Gracias. ¿Quién quiere empezar? Yo, Adelante. La ciencia en el siglo XVIII. sí. Leemos y Entre las comentamos. ideas del... ¿Mande? Leemos y comentamos. Sí. Entre las ideas del pensamiento científico y técnico del periodo van a existir relaciones recíprocas. Inició a partir de 1660 después de Cristo y terminó en 1789 después de Cristo. Muchos Correcto. filósofos se adentraron en este tipo de estudios. Voltaire introdujo a Newton en Francia, hizo un informe sobre el fuego para la Academia de Ciencia en París. Escribió dos para los Burdeos sobre el eco y la utilización de las glándulas renales. Holbach estudió química y Metlis era médico en 1960. La revolución científica se veía culminada y su obra consiguiendo dotar a la ciencia de un edificio estable y de un prestigio sin precedentes, reflejados en el interés que se suscita hacia ella dentro de los demás más variadas círculas en la definición de los más variadas en sus métodos de estudio. Muy bien, a ver. Dijiste Voltaire. Voltaire fue un intelectual francés que por sus ideas políticas fue desterrado y se fue a Inglaterra y se da cuenta que en Sí, Inglaterra había muchos avances tecnológicos por la revolución industrial, los avances en la tecnología y algunas ideas de esas las lleva a Francia. Y también en Francia había grandes intelectuales, científicos, inventores, ya lo vimos, y con eso se enriquece todavía más la panorámica del conocimiento científico de ese siglo. Muy bien, estoy poniendo puntitos. ¿Quién nos quiere puntos? Soy todo. Yo. Adelante. Yo. Se Pau. impone la mecánica newtoniana y la teoría de la gravitación universal a finales del siglo. Lagrange propone la síntesis lagrangiana de la ecuación de Newton. Sí, era la época de la transición o el cambio de ya los últimos vestigios del Renacimiento para dar lugar a la época moderna, la contemporánea, que arranca desde el siglo XVIII y luego acuérdense que en el siglo XIX vuelve otra vez un montón de cosas a inventarse. Entonces así es la ciencia. Va terminando una cosa y Baruch va llegando.
y van surgiendo otras, que no es más que la continuación, ¿no? Por ejemplo, los inventos de ahorita son la mejoría y la continuación de anteriores. La televisión de plasma, ya lo vimos en clases pasadas, cómo se inventa la de blanco y negro y luego la de a colores. Los celulares, acuérdense, los primeros celulares eran unos ladrillotes, duraban horas y horas para cargarse y lo duraban bien poquito y pum, se descargaban. Y los primeros ladrillotes eran carísimos, muy poquísima gente traía celular. Y acuérdense, para bajar música, pregunten por ahí, para bajar una canción, dos, hasta mediodía. Entonces, todo esto va mejorándose, mejorándose. Los primeros celulares no traían lo que actualmente traen. Yo ya les dije que los celulares, muchos de los que trae la gente, tienen mucho más avances y mejorías que las computadoras que se usaron para lanzar al hombre a la luna. Tanto así ha llegado la mejoría de los celulares. Muy bien. Paulina, ibas a leer. ¿Yo, profe? Sí. Sí. Resurgimiento de las sociedades científicas. Resurgen las sociedades científicas que en el caso británico, tras una cierta y temporal decadencia de la sociedad real, vienen a retomar el impulso de la inquietud científica, ampliando los trabajos mucho más allá de la física y química, que eran los objetos tradicionales y exclusivos de la Royal. En gran medida su dinamismo se justificaba por un espíritu religioso libre o al menos rebelde frente a las ataduras que implica el predominio anglicano, de ahí el papel relevante de cuáqueros, presbiterianos y en general. Avances en astronomía, discusión de la herencia neptuniana, llega la revolución química, fisiológica y biología, generación, clasificación y evolución. Sí, lo que dijiste, presbiterianos, cuáqueros, anglicanos, son grupos religiosos. Entonces no había un grupo predominante como la iglesia en otras naciones, países. Entonces no había ese dominio que tuvieron la iglesia en Francia, en España. Acuérdense cómo les iba a los científicos. Les mandaban la Santa Inquisición y los quemaban y los torturaban. Y en Inglaterra, como no había un solo grupo religioso, no tenían mucha fuerza, eran varios. Entonces, ¿qué sucedió? Se dio la libertad de expresión que se extendió hasta la ciencia. Entonces, en Inglaterra siempre hubo más libertad de pensamiento en la política, en la ciencia, en el arte. Y lo vemos, las grandes ideas que surgen ahí de la Inglaterra de aquellos días. En cambio, por ejemplo, aquí en México, cuando llegan los españoles, los escritores tenían prohibidísimo escribir libros que no fueran de contenido religioso. Nada de libros científicos, ni literarios, ni nada. Si alguna persona quería escribir un libro, debía tener contenido religioso, de enseñanza para los indígenas, la fe católica, si no, simplemente lo censuraban, no había libertad. Por eso duramos 300 años sin mucha cultura a nivel de otros países. Muy bien, Pau. Ahí está la prueba. Otro lector que quiera apuntar. Yo. Adelante. A ver, durante el siglo XVIII, la idea comúnmente aceptada sobre los seres vivos y las especies naturales es que siempre habían existido en el mismo estado en el que fueron creados. No aceptándose el desarrollo histórico de nada de eso, así que la embriología es destacadamente preformista. El preformacionismo está relacionado con el mecanismo importante en el siglo de la Ilustración, que consideraba plantas y animales como máquinas, o sea, organismos hechos de materia y movimiento frente a esta doctrina. Sí, era la doctrina mecanicista. Y aún más,
Se creía que, por ejemplo, los fósiles que encontraban los científicos eran los restos de los animales que se ahogaron en el diluvio. Eso era lo que se creía. Es decir, no tenían idea de que esos fósiles tenían cientos y cientos de miles de años. Y todo con base a la cuestión religiosa. Se creía en el fijismo. Fijismo quiere decir que estaba todo bien ordenadito como Dios lo había creado, según la descripción del primer libro de la Biblia, el Génesis. Todo bien tranquilo, en orden, no había problemas, todos los seres vivos en la naturaleza viviendo en armonía, todos felices. Pero oh sorpresa, era todo lo contrario, ¿no? Y es, por ejemplo, vean la cadena alimenticia, es una lucha feroz por la supervivencia. Y luego en esta época se dan los primeros estudios sobre lo que después Darwin desarrollaría como la evolución de las especies. Él no fue el único. Detrás de Darwin hubo muchos investigadores que ya lo habían propuesto, pero no con la formalidad de Darwin cuando él inicia el viaje alrededor del mundo de 2 años en el Beagle. Fue cuando recoge más evidencias para elaborar su teoría. Y aún así duró mucho tiempo para publicarla. Y cuando la publicó así le fue. Pero resistió el paso del tiempo y ahorita la ciencia es la que más acepta esa teoría, la de la evolución de las especies. Obviamente con modificaciones, porque él escribió hace muchísimo. Entonces está sujeta a modificaciones, pero en esencia es lo mismo, tiene la misma estructura como la elaboró Charles Darwin. Muy bien, sigo poniendo puntitos. Israel. ¿Quién más quiere un 10 para el segundo parcial? ¿Nadie? Bueno, en vista del éxito. ¿Alguien ha visto a Lucía? No. Profe, yo tengo más información. Adelante. A ver, la pugna anglo-francesa se reveló en su más directa expresión en el siglo XVIII seguía siendo tan esquivo con esencial para ambas potencias marítimas. La Academia de Ciencias de París a ver. A ver. Pugna quiere decir lucha entre franceses e ingleses. Tiene un nombre muy raro. Se llama John Dominic Cassin, que él elaboró las tablas de movimiento de los satélites de Júpiter y a Huygens la construcción del reloj mecánico. Sí, decíamos, es la continuación de otros. ¿Se acuerdan de Galileo cuando lo vimos? Que él descubrió algunas lunas o satélites de Júpiter. Incluso el mismo Galileo, el telescopio lo mejoró. El original ya existía como tal y Galileo lo mejora con una potencia 20 veces mayor que el original. Y así se van mejorando los inventos, los descubrimientos, hasta que quedan ya más o menos definidas las teorías. Por ejemplo, los automóviles, 20 kilómetros por hora. Y luego el que tenía un automóvil, como era un peligro terrible para la gente, el que tenía un automóvil tenía la obligación de contratar a una persona para que 70 metros por lo menos más adelante del carro, el carro iba aquí, y la persona 70 metros más adelante iba con una bandera avisándole a la gente que había peligro porque a 70 metros atrás venía un automóvil a la increíble velocidad de 20 kilómetros por hora.
Y aún así había atropellados. Imaginan la gente de aquellos días que viviera ahorita. Cómo van los choferes a 120 kilómetros por peatón, ahí dejando gente como calcomanía pegada ahí, se moría. Dijimos que cuando llegaron los automóviles aquí a León, la gente se asustaba y se subía a los árboles. Creían que era el diablo porque estaban acostumbrados a ver vehículos conducidos por animales, mulas, caballos, asnos. ¿Cómo era posible que un aparato se moviera solo, sin un animal que lo jalara? Cuando se inventó el cine, dijimos, pasaron una película de vaqueros y de balazos, y apuntó un vaquero a otro, y un rancherote que estaba viendo ahí la película se asustó y que saca la pistola y ¡pah! Empezó a balacear la pantalla aquí en la gloriosa ciudad de León. Y fue cierto, ¿eh? En París, cuando se proyectó una película donde se ve que va un tren y que iba directo así, la gente se asustó y el corredero y se salieron del cine porque pensaban que los iba a atropellar. ¿Qué tal, eh? Y pensar que todo eso fue cierto. Muy bien. ¿Alguien más quiere puntito? Yo, Yo tengo algo de los científicos. Adelante. Perdón. ¿Quién? sí que se le turo. Héctor, ¿ibas a leer? Se desarrolla profundamente el cálculo infinitesimal, herramienta fundamental en la física e ingeniería por la necesidad de avanzar en la teoría de las ecuaciones diferenciales. Sí, la física y las matemáticas se desarrollaron mucho en Europa por necesidad, por la cuestión geográfica. Entonces había que construir presas, puentes. Si se fijan en las películas en Europa, los paisajes presentan muchos puentes, ¿no? Para la conexión de pueblos, ciudades. Entonces todo eso requería conocimientos de física, de matemáticas. Entonces la necesidad hace que el hombre desarrolle su invención, su curiosidad, su intelecto, porque pues o sobrevive o muere. Entonces pone la ciencia al servicio de sus necesidades. Véanlo en cualquier cosa de la vida, en la comida se echaba a perder, entonces hubo necesidad de elaborar aparatos que la conservaran. Había mucha fauna que se comía los... No sé si han oído una palabra que dicen, álzame este dinero. ¿No han oído? En vez de decir guárdame. Álzame. No. Gente de épocas pasadas, a ver, álzame esto. ¿Por qué dicen eso? Porque antiguamente en los techos se colgaban las canastas, se alzaban las canastas y se colgaban y se quedaban ahí y ahí metían la comida para evitar que los ratones y ratas y demás bichos se la comieran, porque era bien común que hubiera animales, pero a lo hijo. Entonces, alzar la canasta era guardarla y preservarla de toda esta fauna. Era bien común que la gente anduviera en la calle rascándose de los piojos, ¿eh? Era lo más normal. Y que la gente estuviera ahí, a ver, deja hacerte piojito. Ahí era súper normal. No había mucha higiene como hoy día. La gente se dormía y andaban ahí junto a él los ratones, cucarachas y demás. Es más, la gente ni se bañaba, para empezar. O sea, los más limpios se bañaban el último viernes de cada mes. ¿Qué tal, eh? Cuando llegaron los españoles a México, el más limpio se bañaba cada 3 meses. Ahí nomás, atícenle. Entonces, a falta de higiene, enfermedades. Muy bien. Sigue la oferta de puntos. Algunos científicos del siglo XVIII que hayan destacado. Se vale googlear.
¿Puedo decir algunos? Claro. Edmundo Helsing, o Halley, Ajá. de 1656 a 1742, fue un insigne astrónomo que estudió los cometas y dio nombre al más famoso de los que son periódicos. Branly llegó a medir el diámetro de Venus. Herschel perfeccionó el telescopio y descubrió el planeta Urano. Las matemáticas se encontraron en Mongan, creador de la geometría destructiva, un gran continuador de Lewin y Newton. La física experimentó un avance considerable. El termómetro se perfeccionó gracias a Fahrenheit, Reaumur y Celsius, que idearon 3 escalas de valoraciones distintas. Sí, El sí, siglo XVIII se realizaron por los primeros grandes experimentos para el estudio de la electricidad. Benjamin Franklin, quien fue un gran político, filósofo y científico, distinguió la electricidad positiva y negativa. Volta siguió los experimentos de Galvin y ideó la primera pila eléctrica. así es. ¿Sí han oído las pilas Volta o voltios? ¿Sí han oído? Medidas en la electricidad, tantos voltios por el apellido Volta. Este siglo fue rico en intelectuales y demás. Algunos ya los vimos. Benjamin Franklin, Fahrenheit, ¿se acuerdan? Cuando estudiaron las 3 conversiones de grados, los Kelvin, los Fahrenheit y los Celsius. Se prestaba porque en aquellos días las naciones habían conseguido gran riqueza económica por las conquistas que habían hecho en Europa, en América, en el Caribe, y eso dio lugar a que con el enriquecimiento tuvieran tiempo de tener más cultura, más pasatiempos, había medios para dedicarse a la cultura. Producto de las conquistas, acuérdense que Estados Unidos fue conquistado por los ingleses cuando fundan las 13 colonias, México por los españoles, Brasil por los portugueses y así. Entonces las riquezas que generaban las conquistas les daban lo suficiente como para dedicarse a la cultura, a la ciencia. Hubo una época en que la mitad de la plata que circulaba a nivel mundial era plata de México, de las minas que extraían de aquí los metales, los españoles, muy cerquita de nosotros, ¿no? Aquí en Guanajuato, la famosísima Valenciana, en otros lugares, en San Luis, etcétera. Y hubo un tiempo en que óiganlo bien, en que el peso mexicano valía más que el dólar por el peso en plata que tenía. Y hubo un tiempo en que andaban a la par el peso y el dólar. Hoy en día tenemos que pagar ¿cuántos pesos por un dólar? Creo que ahorita son 18 o 21. Y de ahí no baja, ¿verdad? Anda ahí 18, 19, 20. El euro siempre ha sido un poquito más arriba. Y 27, el euro en 27. así es. Siempre anda arriba el euro. Ahora no me pidió punto, mira. Un punto. ¿Qué hago? Póngame un punto. ¿Qué opinas, Pau, de este muchacho? Exigente el hombre. Sí se lo merece. Nomás porque tienes porra. Aprovechando que no está Lucía. Pero sí valía lo mismo el peso. Pero nuestros políticos nos hicieron el favor de llevarnos a una inflación terrible. Cada que nace un niño aquí en México ya nace endeudado con toda la deuda externa que tenemos. Muy bien. ¿Qué más, Pau, tienes ahí? O se agotó ya. El, Se vale googlear. el concepto de revolución científica que tuvo lugar durante un periodo prolongado surgió en el siglo XVIII con la obra de Jean-Sylvain Bailly, que vio un proceso en 2 etapas de quitar lo viejo y establecer lo nuevo. Así es. Todo va, como decíamos ahorita, los aparatos, ¿no?
Nunca vieron unas televisionzotas así, unos cajonzotes, unos radiezotes también. La antenota que se ponía en las azoteas para que se viera. Unos cochezotes que parecían lanchas, no sé si han visto en películas de los años 60, 70, parecían unas lanchotas. Hoy hay carritos donde apenas caben 2 sujetos y todo va cambiando de acuerdo a la tecnología. Las primeras computadoras, ¿no han visto películas cómo eran las primeras computadoras? Se llenaba toda una pared para las computadoras. Y hoy lo que hace una lab, lo hacían computadoras que llenaban toda una pared. Y así se ha ido mejorando todo en todos los sentidos, ¿no? Con la tecnología, con la aplicación de la ciencia en todo, en la misma medicina. Ahorita la bronca es la famosa vacuna contra la pandemia. Acuérdense, hace años, en los 80s, 90s, que apareció otra enfermedad misteriosa, la del SIDA, que no sabían de dónde salió y de repente, ¿no? Y la gente moría rápido. Hoy día con las medicinas, vacunas y demás, se engaña al virus con células artificiales y eso hace que el enfermo de SIDA tenga muchos más años de vida que hace tiempo. Hace tiempo, en un año, en medio año, según el organismo, moría la gente y de una forma terrible, ¿eh? La muerte por SIDA era de las más terribles. Por ejemplo, si atacaba el estómago, un enfermo de SIDA llegaba a evacuar hasta 50 veces al día. Un cuate que pesara 90, 100 kilos, al final era el puro esqueleto forrado y llagas por todos lados. Y los ganglios, todo esto inflamado. Y una tos que nunca se quitaba. Y unas fiebres que cuando dormía la persona y despertaba en el sudor, dejaba unas lagunotas, así como se oyen lagunotas de sudor. Y luego llagas, así entre azul y rojo y rosado por todo el cuerpo. Era algo terrible. Entonces ya con el avance de la medicina, todo esto se fue aminorando. Lo que va a pasar con esta pandemia, ¿no? Ya hay vacunas, pero ahí entra la política y demás. Muy bien, ¿algo más que quieran comentar para ir cerrando el tema? Baruch ya no quiere puntos. ¿Quién sabe qué anda buscando? Bueno, ya vimos a Lázaro Spallanzani. ¿O nos falta? No, ¿No? nos falta. A ver, ustedes van a investigar. Déjenme ver. Para que no sea el mismo, yo les voy a explicar a ese amigo. Van a investigar 2. A Guy Lussac, G-A-Y, Lussac. Y a Luis Pasteur. Van a investigar a esos 2. Guy Lussac, con doble S, y a Luis Pasteur. Y yo primero explico a Lázaro Spallanzani, que era un genio en muchas cosas. Y ya que lo expliqué, ustedes siguen con sus aportaciones. Acuérdense que todo eso es para los exámenes. Gente que participe, pues yo aquí le voy anotando. Y al final se hace el promedio. ¿Ya vieron sus calificaciones? ¿O todavía no? Sí. Sí. Ya, ¿Y qué tal? muy bien. Los que participan, ahí está reflejado. Profe, no la he visto. ¿Perdón? Yo que saqué, no supe.
¿Dónde las consultaron, Pau y... En la, ¿En la qué? en la aplicación de la escuela. ¿No las has consultado, Baruch? No, profe. Ahí viene para que veas de todas las materias que llevas. ¿Qué saqué con usted? Pues mejor consulta. Pero sí pasaste. No, como no he pagado, no me aparece. Sí. Ah, un 7. Bueno, pues. Un 7. Un 6, viento. 7. 7 mejor. Si participas, pues va subiendo el promedio. Aquí es, Órale. aquí, Sí. aquí es de leer y participar y sube de inmediato. Aquí lo voy registrando. Va. ¿Sale? Sí, está bien. Ok. Bueno, entonces, con eso terminamos. Guy Lusac y Luis Pasteur y yo les explico a Lázaro Spallanzani. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Sí. Adiós. Sí, adiós. Nos vemos. Adiós.